¿Cómo están ustedes? Ha pasado mucho tiempo, pero en 1973, el 11 de septiembre, hubo en Chile un golpe de Estado. Y mucha gente a lo mejor hoy día ya es parte del pasado, han pasado 48 años, pero sin duda alguna yo creo que no es el momento de dejar pasar la posibilidad de conversar con la hija de Salvador Allende, que hoy día es senadora con la senadora Isabel Allende. Senadora, ¿cómo está usted? Rodrigo, gusto saludarlo. Y yo me imagino de que todos los años, al llegar septiembre y acercarse el 11, esta entrevista se emite el día 11 de septiembre y se va a repetir después. Usted le afloran a la cabeza muchísimos recuerdos y muchísimas cosas. ¿Usted tiene pesadillas con ese 11? Porque usted estuvo en la Moneda. Sí, yo estuve en la Moneda. No tengo pesadillas, pero sí es cierto, cuando ya se aproxima el 11, comienza un momento de mucha emoción, recuerdo, obviamente que produce tristeza. A mí, además, cuando escucho esas últimas palabras, me produce una emoción profunda, profunda, profunda. Casi inevitablemente caen lágrimas porque me impacta profundamente, puesto en circunstancias tan dramáticas como las que se vivía en ese momento, con la amenaza al bombardeo, porque ya había habido ataque de tanque, en fin. La serenidad con la cual se dirige, con la cual se despide, con la cual recuerda a la mujer, al trabajador, al joven, el diagnóstico que nos hace del país y finalmente esa luz de esperanza. También, por supuesto, la crítica a la felonía y a la traición. Entonces, a mí realmente cuando escucho esas palabras como que sobrecoge, pero un paréntesis más personal, por supuesto que produce mucho recuerdo, emoción, tristeza, orgullo del padre que tuve, evidente, los padres que tuve en realidad. Creo que Tencha también es de un temple admirable, pero en fin. Pero también señalar de que es muy importante que es una figura que se la recuerda aquí y prácticamente en todos los países, digamos, más desarrollados, occidentales y de muchas partes del mundo, porque es una figura que trascendió. Y creo que eso también reconforta al tremendo dolor, sufrimiento y lo que implicó la ruptura. Entonces, es una mezcla de sentimientos muy fuerte, pero lo que yo estaba diciendo, algo más personal, haber podido llegar a la Moneda a mí me dejó como una enorme tranquilidad. No fue fácil, pero haberlo logrado, haber podido estar un par de horas, haber estado con mi padre, con mi hermana Beatriz en ese momento, otras mujeres, me dejó así como algo muy fuerte, porque primero sentimos, los pocos que estaban, pero que estaban allí, la solidaridad, cómo se compartía ese momento tan incierto, con tanta amenaza, riesgo y ya ataques que había habido, como dije, pero no todavía el bombardeo, pero sí el ataque de infantería, de tanques. Haber compartido ese momento, haber visto a esa gente leal, haber visto la conducta de mi padre, que estaba, como dije, sereno, pero al mismo tiempo se comportaba como el líder que tenía que conducir un momento así, pedirle a la gente, a sus colaboradores, que no eran hombres de armas, que abandonaran el palacio, pedirle a sus hijas que teníamos que irnos, que había que testimoniar. Todo eso quedó muy grabado, muy fuerte, y eso ha ayudado muchísimo. Eso, más la sensación de orgullo que uno siente cuando ve que pasa a ser la única figura, jóvenes que obviamente no nacieron, ni conocieron, ni vivieron la experiencia, y sin embargo el único retrato que acompaña prácticamente durante el estallido, en todos lados, la única figura que produce este reconocimiento de un hombre comprometido, de la ética y la política llevan de la mano, consecuente con sus principios, su idea, también produce un acompañamiento que es muy importante en momentos así, porque obviamente hay momentos de mucha emoción y una mezcla de sentimientos. ¿Su hermana Beatriz estaba embarazada? ¿Usted también? Ella estaba embarazada, no, yo no, ella estaba embarazada de 7 meses. Yeah. Ahora, Ella estaba embarazada de 7 meses de su segundo hijo, Alejandro. Mi hija no, ya tenía 1 año y tanto, y otro tanto, digamos, Maya, que era la mayor de Beatriz. Hoy día diputada. Ahora, después de todo lo que le sucede a usted cuando ya ha pasado un tiempo, en una primera instancia, la familia no creía lo del suicidio.
Efectivamente, ustedes no creían lo del suicidio al principio. Claro, porque fue muy confuso. Nosotros habíamos logrado después de escapar de la moneda y bueno, fue bastante complejo, pero en definitiva logramos llegar a una casa de una persona con una enorme generosidad, que era una persona que tenía un cargo en la Biblioteca del Congreso y me acogió a mi hermana, a mí y a 2 mujeres más. Una Frida Moda, connotada periodista, que después salió en todos los bandos, que debía entregarse, y Nancy Millán, que era la esposa de quien era el presidente del Banco Central, que estaba con mi padre en la moneda y es uno de los detenidos, ejecutados y desaparecidos, digamos. Pero la verdad, nosotros recibimos un llamado de Danilo Bartolín, uno de los médicos que estaba en la moneda y que había acompañado siempre a mi padre. Ellos los detuvieron cuando terminó todo, después los soltaron, después los volvieron a detener a buena parte de ellos. En ese momento él logra comunicarse y nos dice que murió, me dice, murió tu padre, le dice a Beatriz, y terminó todo lo de la moneda, pero nunca dice exactamente de qué manera y qué forma. Eso es lo primero. ¿Cuántos años les tomó a ustedes reconocer lo del suicidio? ¿Vieron las fotos? ¿Cómo se produce, digamos, el encuentro con la realidad final? Cierto, es que fue un proceso como extraño, porque eran sentimientos contradictorios, porque claramente nosotros empezamos a escuchar las versiones. Bueno, primero fue el doctor Gijón. Yo reconozco que en primer momento tuve dudas, me pareció si es como extraño esto que ocurre de que él se regresa, cuando todos van bajando, mi padre le pide a todos que vayan saliendo y que él va a ser el último, sin decir obviamente lo que iba a hacer. Todos comienzan a bajar ordenadamente y es el único que se devuelve, es el único testigo. Yo es cierto que me equivoqué en el sentido que inicialmente tuve desconfianza, y yo después se lo dije al doctor Gijón, ya murió, tuve la oportunidad de pedirle perdón y decirle de verdad, lo siento mucho, porque yo inicialmente tuve una desconfianza, ser extraño me pareció este hecho que se devolviera y fuera el único testigo de toda esa 50 personas que estaban ahí en la moneda y nadie más. Después tuvimos obviamente que fue completamente equivocado, con el tiempo se demostró claramente, que fue el famoso discurso que hace Fidel Castro en La Habana, donde supuestamente acoge un testimonio de una de las personas que pertenecía al grupo llamado GAPI, que da una versión completamente alejada absolutamente de la realidad. Después, con el tiempo, empezamos a escuchar testimonios de algunos médicos que nos decían, y gente a la cual yo confío plenamente y confiaba plenamente, como Arturo Girón, que fue su ministro de Salud también un tiempo. Yo tenía una amistad muy importante con Arturo que tenía esa convicción. Entonces, era contradictorio. A mi madre nunca le dejaron ver el ataúd cuando de manera lo más anónima, clandestina, bueno, fue realmente bien tremendo ese funeral forzado ahí en Santinés, en Viña. Entonces, era contradictorio, pero en definitiva nos fuimos convenciendo con el tiempo que tenían razón los médicos, que eran absolutamente confiables, que habían estado bien en la moneda con mi padre, y por lo tanto eso era. Y además me parecía coherente con lo que él siempre había dicho, que solo sacándome, digamos, muerto abandonaría la moneda, coherente con lo que nos expresó a nosotros. Este es mi lugar, aquí me voy a quedar. Yo le pido a los que no saben luchar que abandonen. Entonces, esa era la conducta, digamos, que nosotros por lo menos tuvimos testimonio directo ese día 11. Sigue con el tiempo. Ahora después vino, usted se recordará, el famoso funeral oficial que pudimos hacer el 4 de septiembre del 90. Ahí sí, yo quiero seguir atrás, quiero continuar atrás. Ahí en esta contradicción entre que sí, que no, pero nos fuimos cada vez más convenciendo que sí, hasta que después tuvimos ya 2 tipos de pruebas bien consistentes, la del 90 y una posterior. Yo increíblemente, por esas cosas de la vida, iba caminando a la casa de un amigo por 6 Poniente con 2 Norte, y vi pasar los 2 autos celestes en que iba su mamá, y ahí eran 2 autos celestes, Impala creo, eran unos autos largos, en que ella venía probablemente, no sé de dónde, digamos, pero bajaron, o venían en el auto, y bajaron por 6 Poniente y iban a Santinés. Así que ese día yo me tocó, eran como la 1 de la tarde, 2:30 de la tarde, a la hora que ella pasó. Ahora, usted con los años... Rodrigo, ¿me permite un minuto? Sí. Quiero destacar que nunca se ha dicho, casi nunca. Acaba de sacar un libro Jorge Pacheco, Donoso Pacheco, que se llama Los 2
generales del presidente Allende. Y da como mucho detalle porque él le encargó a Enrique Correa que organizara todo el traslado de lo que se hizo el 4 de septiembre del 90. Pero quiero ir a ese entierro anónimo del día 12. Ocurrió algo increíble, porque la verdad es que fue absolutamente clandestino, anónimo, en fin. Lo único que estuvo presente mi madre, Laura Allende, y 2 sobrinos, Eduardo y Patricio Grover. Y esto se Los hace trabajadores que habían ahí, los que estaban en el a eso voy. Y los trabajadores que habían sido convocados bajo estricto silencio y orden total de no hablar, bueno, ellos están ahí, participan, ponen el ataúd, en fin, y el testimonio de ellos, que tanto Jorge Donoso como después tenemos efectivamente la declaración de ellos, formal, firmada, que guardamos en la fundación, la declaración de ellos que después que se van a almorzar, que ha ocurrido esto, regresan. Y cuando regresan se encuentran con la sorpresa de que ven bastante gente que ha llegado hasta la tumba, que han abierto, porque no estaba sellada, digamos, el ataúd, por supuesto, pero quiero decir que no estaba hecho de una manera que no se pudiera hacer, sino que logran sacar, incluso una cantidad de gente que dice, no es posible enterrar de esta manera anónimamente al presidente, hay que hacer algo, aunque sea lo que sea. Bueno, por supuesto, después llegan de la Marina y Carabineros, de la Marina, más que la que estaba cuidando en ese momento, y los detienen y los llevan a los barcos, a aquellos que se resisten a irse. Lo que quiero decir es que a mí me impacta profundamente el testimonio, hay 3 que sobreviven de estos trabajadores, de esta gente que llegó espontáneamente, cómo se enteró, cómo se dieron cuenta, cómo evadieron los controles, cómo lograron entrar, cómo ellos querían hacer un gesto que incluso les significara la detención, para mí por lo menos me dejó muy marcada, y creo que es un hecho que se sabe poco y se ha reconocido poco. Y me alegro que Jorge Donoso lo pusiera en su libro, que quede un testimonio para la historia. ¿Usted ha leído los libros que se han escrito sobre Salvador Allende, los libros que se han escrito sobre Augusto Pinochet, los libros que retratan los momentos previos, quizás los momentos más álgidos del final, desde el 25 de agosto del 73 hasta el 11 de septiembre del 73, me imagino? He leído varios libros. Hay una sola biografía más completa, creo yo, que es propiamente de Salvador Allende, que es de Mario Amorós, que es un español. He leído varios libros que narran... Él también escribió paralelamente a la de Pinochet. Por eso le quería decir... No, yo la de Pinochet no la he leído ni he leído ninguna. La verdad es que difícilmente lo haga, porque no es una persona que me produzca así un gran interés. Creo que realmente me costaría mucho así como hacerlo. Naturalmente uno puede tener curiosidad por ciertos personajes, pero no me inspira curiosidad, me inspira un profundo rechazo y no me inspira curiosidad. La curiosidad por los hechos, le decía, la curiosidad Bueno, yo por creo que los hechos son demasiado conocidos y todos conocemos también su conducta y creo que está bastante fundamentada. Pero no, yo me refiero a los hechos, o sea, es que los hechos previos al 11 sí, los hechos previos, su conducta dual, iba a tomar... Los hechos previos y quiénes participaron y no participaron y la definición de él al final, digamos, por eso le quería preguntar. Muy al final, cuando ya prácticamente lo tienen que encerrar para decirle que, bueno, sí o no, porque jugaba ahí, a 2 bandos, entre que estaba leal con el presidente, iba Tomás Moro y hablaba de la lealtad, y por otro lado creo que fue Merino el que prácticamente lo obliga a definirse, fue muy al final. Yo creo que es bien doloroso, pero yo creo que es bueno recordarlo. La mayoría de estos libros, y yo estuve hace poco en un conversatorio justamente sobre esto, y la mayoría de los libros detallan los días finales de lo que sucedió, y que primero el general Arellano, después el general Lee, hablan con él el día viernes, el día sábado, y que él todavía no se decidía hasta la mañana del domingo que iba a hablar con su papá, con el presidente. Y el presidente ahí anuncia, les dice que él va a anunciar un referéndum. ¿Por qué usted cree que no lo hizo el día lunes? ¿Qué habría pasado? Digamos, son hechos, digamos, que a lo mejor, no sé si podrían cambiar la historia, pero que quedan ahí en el interregno, digamos. Claro, bueno, mire, nosotros con mi madre estábamos afuera, estuvimos afuera una semana, llegamos el domingo por la tarde.
Llegamos el domingo por la tarde en México, había un acto en solidaridad con México que había sufrido una inundación y un terremoto, y mi padre nos pidió que fuéramos porque tenía una muy buena relación con el presidente Echeverría y su esposa María Esther. Así que nosotros habíamos llegado recién ese domingo. Ese domingo yo cené en Tomás Moro, que además no lo había visto, hacía 10 días habíamos estado afuera. Y yo vi la tensión de la cena por un lado, y por otro lado se estaba hablando de esto, estaba recién preparándose. Ahí estaba Briones, Orlando Letelier, en fin, la gente cercana a mi padre, Joan Garcés, la gente que estaba con él, y estaban hablando de que iba a convocar este plebiscito y que iba a hacer un anuncio. Esto era el domingo en la noche. Entonces yo creo que recién estaban en ese proceso de prepararlo o de ver bien lo que iban a hacer, y ahí decide que va a ser el martes. Son cosas de la vida que de repente uno dice, bueno, no sé si habría cambiado mucho que hubiese sido el lunes. Lo único que me hubiera tenido que correr más Pinochet en su traición, ¿no? Ahora, usted leyó las memorias del edecán militar de su padre, el que fue decán militar hasta noviembre del 72, Juan José Milatoro. ¿Cómo dijo el nombre? Juan José Milatoro, el que fue edecán de su padre hasta noviembre del 72. Es que este es el que reemplazó entonces a Badiola, porque no, el que había sido, perdóname, pero estaba equivocado, porque el que fue decán hasta ese momento militar, parte del ejército, era Badiola. Y Badiola, no. sí, yo te digo, fue Sánchez Araya, que lamentablemente... El edecán militar hasta me extraña, senador, el edecán militar hasta octubre de 1972, que lo eligió su padre directamente lo eligió el día anterior a su asunción, digamos, fue este militar que estuvo hasta el año 72. Le recomiendo que lo lea, el libro está por ahí, se llama El edecán de Salvador Claro, Allende. pero él después fue reemplazado, dije, porque el edecán que estaba en ese momento él fue reemplazado por Badiola. Y el edecán Araya... Octubre del 72. Sí. Y después el edecán Araya, que fue asesinado, y de Roberto Sánchez, que permaneció hasta el final. Sí, claro. Ahora, ¿usted supo que alguna vez que en diciembre del 69 y principio del año 70, los senadores de Gumucio y Jerez presentaron un proyecto para que hubiera una segunda vuelta en esa elección del 70? He escuchado de eso, por ahí leí alguna vez un artículo, efectivamente. Tengo muy buen recuerdo de Rafael Agustín Gumucio, además, bueno, Alberto Jerez, que además hizo unos dibujos. Unos cuadros que son realmente algunos espléndidos, pero le tengo mucho recuerdo a Rafael Agustín Gumucio, porque incluso yo estaba en la Embajada de México y habíamos logrado llegar a la Embajada de México antes de abandonar definitivamente el país, y alcancé a ver a Rafael Agustín Gumucio, que logró entrar pero se fue. Él tuvo como un gesto de pensar la posibilidad de asilarse en la Embajada de México y después decidió que no y se va. A mí me impresionó mucho ese gesto de Rafael Agustín Gumucio, lo guardo muy, muy fuertemente. Ahora, mi pregunta es que en enero del 70 lo rechazan y votan en contra la democracia cristiana y la derecha, porque todos pensaban que iban a ganar en septiembre del 70, y de hecho la diferencia de voto fue pequeñísima entre Salvador Allende y Jorge Alessandri, y un poquito mayor, pero también eran 3/3 con Radomiro Tomic. Este tema de la segunda vuelta, digamos, creo que cambia la figura, y se lo pregunto por Eloy. Uno de los candidatos escucha el discurso de su padre y salta y se mueve, digamos, que es el candidato Boric. Pero por otro lado, su pacto está con la candidata Proboste. ¿Usted está con Boric o con Proboste? No, yo tengo clarísimo que el Partido Socialista, que empujó la consulta ante el fracaso de la primaria legal, responsabilidad, por supuesto, de todos nosotros, digamos, a todos los partidos que constituían, y que fue muy desgraciado el hecho, empujamos que hubiese una consulta obviamente que no estaba organizada ni por el CERVEL, sino que éramos nosotros los partidos, y teníamos claro, hicimos un compromiso, que hacer una consulta era una manera de impedir que la decisión se tomara entre 7 presidentes de partido en 4 paredes, y que el compromiso, por supuesto, apoyar a quien gana. Por lo tanto, el Partido Socialista formalmente está comprometido con la campaña de Jasna Proboste, y por lo tanto, obviamente, y soy parte del Partido Socialista,
Y como vicepresidenta, o sea, una de las miembros de la mesa del Partido Socialista, estoy con Yana Provost. Porque usted supo, vamos a la contingente, usted supo que en Valparaíso y Viña han habido unos carteles y una funa que dicen que se vaya Elizalde y se vaya Santander, digamos, ¿usted está al tanto de esto? Sí, mire, yo lo voy a decir de la siguiente manera. Yo creo que para todos nosotros fue muy doloroso una candidatura que nace unánimemente, que fue proclamada unánime, nace más bien de un grupo de mujeres, esa es la verdad, y después con mucho apoyo a las bases, pero que fue unánimemente proclamada en el Comité Central. Yo creo que todo se generó una expectativa, en muchos sobre todo, de los que inicialmente empujaron esto, como que Paula Narváez era una líder que podía efectivamente recoger este socialismo democrático, esta propuesta de transformaciones, y que podía encabezar este proceso. Y fueron 7 meses de campaña bastante frustrante, porque efectivamente no logró despegar como se creía y se pensaba que iba a ser. Y no niego que hubo tensiones entre la mesa y la candidatura, estas cosas normalmente pueden ocurrir en las campañas, mire lo que está pasando con Sichel y Renovación Nacional, no hay ninguna novedad, digamos, suele ocurrir un grado de tensión. Pero de aquí, el resultado de la consulta fue tan doloroso para nosotros, porque la votación de Paula Narváez, primero, no fueron a votar más que los 151.000 personas, hubiésemos querido mucho más. Es cierto que estábamos en plena pandemia, un día frío, organizado por los partidos, no era el CERVEL, lo que quiera, pero la realidad es que votaron pocas personas, y de esos 151.000 es muy doloroso que Paula Narváez sacara tan pocos votos, que significa que incluso no todos los socialistas militantes fueron a votar. Entonces, todo eso ha generado un nivel de frustración, ha generado un nivel de dolor, y yo diría incluso indignación en algunos, pero a mí me parece que es absurdo culpar a una mesa cuando uno ve que en las 16 regiones no ganó en ninguna Paula Narváez, y que en las comunas del país creo que son 3 donde ganó Paula Narváez. Por lo tanto, comprenderá que usted no puede decir que esto es responsabilidad de una mesa. Aquí hay una cantidad de situaciones. Paula Narváez, la gente no la conocía, estuvimos en medio de la pandemia, no pudo hacer una campaña desplegada territorialmente durante varios meses, finalmente ella no tenía un cargo, es muy distinta a la visibilidad que tiene un senador, un diputado, o lo que sea, o un presidente incluso de partido, a alguien que no tiene ninguna de esas tribunas, nunca aprendió, habrá que, digamos, a pesar del entusiasmo de las mujeres, muchas cosas, habría que preguntarse las múltiples razones. Entonces yo creo que así como uno no puede responsabilizar a Paula, que entregó todo lo que pudo, y yo creo además que en las últimas 3 semanas mejoró sustantivamente. Cuando yo me recuerdo del segundo debate, creo que Paula lejos fue la persona que tuvo las respuestas más asertivas, claras, en fin. Bueno, pero no le podemos echar la culpa ni a Paula ni a la mesa. Aquí hubo una conjunción de factores que en definitiva en la política las cosas son así. Hay liderazgo que prenden y hay liderazgo que no prenden. ¿Dónde está todo eso? Habrá 10 razones distintas, pero yo creo que responsabilizar a Sandero o a Álvaro Elizalde es injusto. Nos quedan 3 o 2 minutos, pero también se le responsabiliza con lo que pasó con la Municipalidad Narco. En la elección del Partido Socialista, la cantidad, nosotros expulsamos la cantidad de votos que recibió ahí Elizalde en Insulza fueron enormes, mucho más que en el resto, y ahí donde estaba todo ese tema. ¿Eso se puede desligar, digamos, de la responsabilidad? Bueno, pero cuando uno expulsó a los 7 que estaban ahí sin ni siquiera que hubiese un debido proceso, al menos mal que ni siquiera hicimos el debido proceso, lo tengo que reconocer, porque no dimos la chance de que se defendiera. Después a último minuto dijo que renunciaba, pero nosotros expulsamos a 7 personas sin ni siquiera hacer un proceso donde la persona pueda defenderse. Expulsión inmediata. Entonces, esto de que se aprovechó mucho de una campaña interna para sacar en cara esto me parece también un tanto injusto, porque yo era parte, digamos, de una institución con el Partido Socialista y expulsamos sin ninguna duda a los 7. Ok, nos queda Catalina. Yo quiero al final preguntarle, ¿usted no cree que los tiempos, esto que está pasando, este caldo de cultivo del enfrentamiento, estas contradicciones que hay sociales, este nivel de agresividad y esta elección presidencial se asemejan a los 70? No, no necesariamente. Para empezar, aquí no hay ninguna intervención foránea, como sí ocurrió dramáticamente en el caso del 70. Perdóneme, pero la intervención de Estados Unidos fue muy importante.
Que se quiere ignorar o disminuir es otro cuento. Por cierto, también la responsabilidad de todos los actores que estaban en ese momento presentes, pero claramente aquí no hay ninguna intervención foránea, no estamos en ese mundo bipolar que era en ese momento polarizado de ese nivel. Ahora, internamente, aquí tuvimos un estallido que nos demostró las profundas injusticias en nuestro país, inequidades y la humillación que se siente la gente maltratada. Y eso era evidente que hubo sí. Y le dimos una salida institucional de la cual yo tengo enorme esperanza. Yo sí creo que haber dado el espacio y a través del referéndum el 80% de la gente se pronunciara de que sí estaba por el apruebo de que hubiera una constitución que nazca en democracia y con paridad y representación del pueblo originario, a mí me da una enorme esperanza que vamos a poder tener una constitución que va a generar, en definitiva, una nueva arquitectura de sociedad que yo creo que va a ser mucho más inclusiva y más protectora real de los derechos que hoy día no los tenemos. Ok, senadora Isabel Allende, muchas gracias por estar con nosotros y por llegar a los televidentes de la Quinta Región. Gusto tenerla aquí. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Y a usted que nos está mirando, bueno, ella es la hija de Salvador Allende Gossen, ella es senadora y con ella hemos conversado de todo en un día como el que se estrena este programa, que para ella es muy doloroso, un día que hace 47 años atrás hubo un golpe de Estado en Chile. Estén ustedes muy bien.